Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Vidal Yo soy María Alejandra Arevalo. y a continuación le vamos a hablar acerca del fotógrafo Alfredo Bolton. Bueno, Alfredo Bulton nació aquí en Venezuela el 16 de junio de 1908 y falleció en su ciudad natal el 27 de noviembre de 1995. Él fue considerado el historiador de arte venezolano más importante del siglo XX, además que tuvo una bibliografía muy importante. Le interesó mucho lo que fue las costumbres, tradiciones y paisajes folclóricos de Venezuela. En 1920, cuando solo tenía 12 años de edad, viajó a París y empezó a tomar sus primeras fotografías. A su regreso a Venezuela completó su educación en el prestigioso Colegio San Pablo de Caracas, del que salió en 1922 rumbo a un nuevo viaje a Europa. Durante esta segunda estancia en Europa, el joven Bulton conoció las obras de algunos fotógrafos franceses que le causaron gran admiración, pero sobre todo quedó fascinado por el trabajo del norteamericano Mont Rey, que había de ejercer una poderosísima influencia en sus posteriores Desde fotografías. Caracas emprendió una interesante trayectoria como fotógrafo amateur, marcada en esta fase por la influencia de movimientos vanguardistas que había conocido en el viejo continente, y de forma muy señalada por el surrealismo, así como el dominio temático de las áreas geográficas características del Valle de Caracas. Emprendió una interesante trayectoria como fotógrafo amateur, marcada en esta fase por la influencia de movimientos vanguardistas que había conocido en el viejo continente, y de forma muy señalada por el surrealismo, así como el dominio temático de las áreas geográficas características del Valle caraqueño. El tiempo que se entregaba al cultivo de esta faceta artística, Alfredo Bulton se hacía cargo cumpliendo con el deseo de su padre de importantes negocios dentro de las empresas familiares. Pero enseguida advirtió que su futuro profesional, sus gustos y sus aficiones vocacionales le empujaban hacia los senderos del arte, por lo que abandonó sus ocupaciones mercantiles y se entregó de lleno a la fotografía. En los 30 empezó a adquirir un cierto reconocimiento en los foros artísticos y culturales caraqueños, gracias a algunos de sus trabajos primerizos de gran calidad, como su aplaudida serie de fotografías tituladas El cementerio de los hijos de Dios, que ofrecía el particular punto de vista de Bulton acerca del bello y peculiar Camposanto. 2 años después, el joven artista local realizó una notable serie centrada en los modelos diseñados por el pintor y escultor Francisco Narváez para la fuente del Parque de Carabobo. En medio de estos trabajos propició el ingreso de Alfredo Bolton, en calidad de crítico de arte en una redacción del Universal en el año de 1933, donde emprendió la nueva trayectoria laboral que acabó convirtiéndolo en uno de los grandes maestros mundiales de la profesión. Al cabo de 2 años, ya plenamente integrado en el mundo cultural caraqueño, se asoció con 3 de los jóvenes escritores más prometedores del momento para fundar el Ingenioso Hidalgo, publicación literaria que se convirtió en un referente obligatorio de la cultura hispanoamericana en la década de los años 30. La primera exposición individual de Bolton tuvo lugar en el año de 1938, cuando el artista colgó 35 fotos instantáneas del género temático variado. Tuvo retratos, paisajes y desnudos en el Ateneo de Caracas. A partir del año siguiente, el artista se lanzó a un ambicioso proyecto de captar con su cámara lo más representativo de la geografía venezolana, programa que arrojó como primer fruto una magnífica colección de fotografías. A partir de entonces, era conocido como el gran maestro de la iconografía nacional. Bolton supo poner todo su talento fotográfico al servicio de la historia venezolana, con notables testimonios gráficos de su geografía física y humana, sus restos del pasado colonial, su riqueza arqueológica y otros. Tras la publicación de aquel primer gran libro, incrementó su bibliografía con otras publicaciones tan notables como Los Llanos de Páez, a los que siguieron varios estudios críticos sobre las diferentes interpretaciones pictóricas de las figuras ilustres de la historia venezolana, como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Antonio Páez, entre otros. Se trata de obras obligada consulta para los historiadores de arte de cualquier parte del mundo, como las tituladas Los retratos de Bolívar, Miranda, Bolívar y Sucre, 3 estudios iconográficos y 20 retratos del general José Antonio Páez. Pero su obra maestra es sin lugar a dudas la historia de la pintura en Venezuela, publicada en 3 gruesos tomos que vieron la luz entre 1964 y 1972. El primero de ellos ofrece la interpretación de Bulton acerca del arte colonial. El segundo analiza lo que Bolton denomina época nacional. Y el tercero se explaya sobre la época contemporánea. Autor además del arte en la cerámica aborigen, el eminente crítico y ensayista venezolano dedicó profundos estudios en las obras de numerosos pintores, como Armando Reverón, Alejandro Otero, Rafael Monasterios, Jesús Soto, Carlos Cruz Díaz
y el ya citado Francisco Narváez. Esta copiosa producción ensayística le hizo merecedor del Premio Nacional de Literatura, al que más tarde se sumó como reconocimiento de su importante obra creativa el Premio Nacional de Fotografía. Y es que, durante los años consagrados al estudio, la investigación y la redacción de todas sus obras, Alfredo Bulto no dejó de fotografiar la realidad de su nación y dar a conocer su obra en las principales ciudades de todo el mundo.